Entrar en el tema. We're going to start with the topic of today. Yo creo que una de las cosas más importantes I think one of the most important es la things comunicación. is communication. Lo bueno de esto es que Dios es el comunicador The good thing about it is that God is the communicator, más grande que existe. the greatest one there could be. El tema que vamos a ver es la comunicación The topic that we're going to talk about is communication en el matrimonio. in matrimony. Y quiero que veamos unos aspectos. And I want us to see a couple of aspects. El primero es de que Dios habló The first one is that God spoke y sigue hablando hoy. and he still speaks. Y como me refería hace un minuto, And just like I was saying before, Él es el mayor comunicador he's the greatest de communicator todos los tiempos. of all time. Siempre Él da a conocer He always gives and tells a cada uno de nosotros each of us lo que quiere que sepamos, what he wants us to know, lo que practiquemos what we should follow, para que nos vaya bien. so that we can live well. Una de las cosas que me llama la atención es de que dice en Génesis 17, capítulo 17, versículo 1, voy a leer mientras Wendy encuentra el verso. No vamos a leer muchos versos bíblicos, Wendy, pero leo mientras ella busca. Y dice, cuando Abraham tenía 90 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Le cambió el nombre. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Leamos, bueno. So Genesis chapter 17, verse 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you, and will greatly increase your numbers. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you father of many nations. Bueno, entonces lo primero que Dios hizo So the first thing that God did fue comunicarse was to communicate con la cabeza de casa. to the head of the household. La cabeza de casa era Abraham. The head of the household was Abraham, Pero Dios definitivamente but God definitely tiene un trato con la familia. has a treatment for the family. Entonces, a quien Él le da, So he who gives, Él le demanda. he demands. En este caso, le está dando a Abraham In this case, he's giving to Abraham el tener un pacto con Él to have a covenant with him, y le está diciendo que va a ser un padre de multitud de naciones. and he tells him he's going to be a father of many nations. Pero todos sabemos de que Abraham no podía tener hijos, But we all know that Abraham couldn't have kids porque Dios le ha dado al hombre because God has given man la habilidad de engendrar. the ability to procreate. Pero esto quiere decir de que la mujer también, ella también puede engendrar hijos, porque la Biblia eso dice, The women can also procreate children, pero espiritualmente. but spiritually. Yo creo que expliquemos esto por la traducción, I want us to really understand this because of the translation. porque físicamente Because physically, el varón tiene la semilla, ¿verdad? because the man has the son, El varón tiene el esperma the man has the sperm, y la mujer and the woman tiene sus óvulos. has her ovaries. Y entonces al juntarse los dos, And as they join, entonces hay una, nace, hay, ¿cómo le llama la palabra? Una concepción there's a conception, y entonces se da lugar a una nueva vida. and there's where a new life takes place. Entonces en ese sentido, So in that sense, como el hombre tiene la semilla, since the man has the sperm, él es el que engendra, he's the one who puts el que pone la semilla. the sperm. Pero la Biblia dice que también la mujer But the Bible says that the woman se salvará will also be saved engendrando hijos. by giving children. ¿En qué aspecto? Porque la mujer es la que forma a los niños.
In what aspect? It's because the woman is the one that forms the children. Cuando tiene sus hijos When she has her y el children, varón tiene que ir a trabajar and the man has to go to work, y ella se queda en casa, and she stays home, ¿quién es la que forma a los niños? Entonces es la mujer. who is the one who forms the children is the woman. Entonces espiritualmente So spiritually, la mujer también puede engendrar. the women can also have kids. El Señor le dice a Abraham y le da una promesa, le comunica su plan, The Lord speaks to Abraham. He communicates his plan, pero luego le habla de su esposa. but then he speaks about his wife. Y dice en el verso 15 del mismo capítulo, dice así: entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré y será madre de naciones, de reyes, de pueblos, vendrán de ella. God also said to Abraham, as for Sarai, your wife, you're no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be mother of nations. Kings of peoples will come from her. Cuando vemos esto, entonces vemos que Dios escogió una pareja So when we see this, we can see that God chose a couple, y a cada quien le dio su rol, and each of them, he gave them their role, porque Dios es un Dios de orden. because God is a God of order. Pero lo primero que hace el Señor es que comunicar, But the first thing that he does is qué communicate es lo que Él va a hacer. what he's going to do. Bueno, vamos entonces a ver esto. So we're going to go ahead and see this. Primero Dios muestra su amor para con todos. First, God shows his love for everybody. La Biblia dice que siendo pecadores, He says that us, by being sinners, Él nos dio a su Hijo. he gave us his son. A su Hijo Jesús para que Él muriera por nosotros. His son Jesus, so that he could die for us. Pero la parte nuestra es que vivamos por Él But our part is for us to live for him, y que vivamos por Él y para Él. for us to live for him and by him. Entonces Dios nos dio su palabra escrita, So God gave us his written word, pero no solo su palabra escrita, But sino not just- que también but not just his written word, but also su Espíritu Santo. his Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es el que explica. is the one who explains. Entonces ahí vemos nosotros una comunicación completa. So we can see a full communication. Bueno, vamos entonces a ver el objetivo de esta reunión. So we're going to see the objective of this meeting. El objetivo es que nosotros volvamos a un diálogo, a una comunicación, como cuando éramos novios. So the objective is for us to go back to a communication, to a dialogue, just like when we were dating. Usted sabe que los novios hablan mucho You know that girlfriend, boyfriends talk a lot. y se pasan horas y horas, They spend hours and hours, hasta 2 horas en el teléfono even up to 2 hours on the phone, y no se cansan. and they don't get tired. Y se les descarga la batería del celular y ven cómo consiguen un alambre y siguen hablando. And the battery of their cell phone dies, and they connect it, but they keep talking. ¿Por qué es eso? Why is that? Porque quieren estar juntos, Because they want to be together. porque se quieren decir lo mucho que se quieren. Because they want to tell each other how much they love each other. Pero ¿por qué cuando ya se casan But why is it that when they're married y entonces tienen todo el tiempo and they have all the time para hablar, to speak, casi no hablan? they hardly speak? Está ella queriéndole hablar a él There she is trying to talk to him, y él está con el control de la televisión, and he's with the remote control, cambiando de un canal a otro. changing from channel to channel. No termina ni de ver ni un programa ni el otro He doesn't finish watching one or another show y tampoco la escucha. and doesn't listen to her either. Entonces hay un problema de comunicación ahí. So there's a problem of communication. Pero Dios But God quiere que seamos, wants us que nos comuniquemos to communicate el uno con el otro. one from another. Entonces ese es el objetivo de esta noche, So that is the objective of tonight. que volvamos For us to return a esa comunicación to that y communication, mejor and even better que cuando éramos novios. than when we were ¿Estamos girlfriend de or acuerdo? boyfriend. Do we Quiero- agree? Quiero mostrarles algo. I want to show you something. El primer problema de comunicación
registrado en la historia de la humanidad. The first problem of communication that has been registered in humanity, Muchos piensan many think que fue en la Torre de Babel, that it was the Tower of Babel cuando todas las lenguas fueron confundidas. when all the languages were confused. La Biblia dice que en ese tiempo The Bible says that in that time se hablaba un solo idioma there was only one language en toda la tierra. in all the earth. Pero cuando Dios bajó, But when God descended, confundió las lenguas. he confused the languages. Y unos terminaron hablando inglés, Some spoke English, otros español, others Spanish, otros portugués others Portuguese, y otros chino. and others Chinese. Y nadie se entendía. And no one could understand each other. Entonces, muchos piensan que ahí fue el primer problema de comunicación. So many think that that's where the problem of communication started. Pero la Biblia nos enseña que no. But the Bible teaches us that it's not. La Biblia nos enseña que fue después de que el hombre y la mujer The Bible teaches us that it was after a man and a woman fueron sacados del huerto. were taken out of Eden. En el huerto había comunicación In Eden there was communication, y la comunicación era perfecta. and the communication was perfect. Dios mismo God himself bajaba a hablar came down and spoke con Adán with Adam y con Eva. and with Eve. Nos podemos imaginar qué comunicación Can we imagine what type of communication? tan hermosa había. How beautiful it was. Pero se perdió. But it was lost. Entonces, si se perdió una comunicación tan perfecta, So if such perfect communication was broken, quiere decir que en el matrimonio that means that in a couple, debemos de renovar we should renew y revisar and revise nuestra comunicación. our communication. Yo les traje una ilustración aquí y lo puse en inglés. Espero que lo entiendan bien. I put A, an a mí illus- me llamó mucho la atención eso. I put an illustration here, and I put it in English, and I thought it was very funny. En este caso, usted ve a Adán ahí frustrado And here you can see Adam here frustrated y a Eva la ve llorando. and Eve crying. Y él le dice, Eva, And he tells her, Eve, eso no fue lo que quise decir. that is not what I meant to say. ¿Y qué dice ella? Adán, eso es lo que dijiste. And Eve says, Adam, that is exactly what you said. Y en medio hay un pensamiento de ambos, ¿verdad? And in between, there's a thought of both of them. Y los dos piensan, a veces creo que me estás hablando en otro idioma. And both thinking, sometimes I think that you're talking to me in another language. O sea que la comunicación es muy importante. So communication is very important. Ahí empezó el primer problema That's where the first problem de comunicación. of communication. Los esposos y las esposas aquí presentes, The wives and husbands present here, yo creo que podemos identificarnos con eso, ¿no? I think we can identify ourselves there. ¿Cuántos honestamente se identifican con esa foto? How many honestly can Honestamente. identify themselves there? Que el esposo dice una cosa y ella entendió otra cosa. That the husband says one thing and the wife Y él understood dice, another. eso no es lo que yo quise decir. And he says that is not what I meant. Pero ella se empeña que eso fue lo que dijo. But she stands firm and says that is what you said. O sea que sí hay problemas de comunicación. So there are communication problems. Pero lo bueno que tenemos nosotros But the good thing that we have es que tenemos al Señor de nuestro lado. is that we have the Lord next to us. ¿Cuántos de ustedes han invitado a Jesucristo a su matrimonio? How many of you Levante have su mano, invited ¿cuántos? Christ to your Entonces, marriage? esa es la ventaja, que el Señor está en medio. Y la Biblia dice que un cordón que es doble So that is the advantage because the Bible says that a rope that's twice no se rompe tan fácilmente. doesn't get loose easily. Y la que tiene tres, But a rope that has three No se cords never breaks. entonces es importante tener una comunicación buena en el matrimonio So it's important to have a good communication in y marriage tener al tercero, que es Jesús, and to have the third one that's Jesus para que Él nos fortalezca. so that he can strengthen us. Bueno, vamos entonces a ver el diálogo que hubo en la Trinidad. Es muy importante que veamos, So we're going to go ahead and see the dialogue between the Trinity porque Él tuvo un diálogo. because he had a dialogue. ¿Y sabe de qué se trató ese diálogo? And you know what that was about? Fue acerca del hombre. Was about man.
estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, comenzaron a conversar they started speaking, y dijeron, hagamos and they said, let's make algo nuevo, something new, algo que nunca ha habido antes. something that has never been done before. Y dijo el Señor, hagamos al hombre And the Lord said, let us make a man a nuestra imagen y a nuestra semejanza. to our image. Pero luego en ese diálogo ellos también dijeron, pero no es bueno But in that same conversation, they also said, but it's not good que el hombre for man esté solo. to be by himself. Entonces, ¿qué hicieron? So what did they do? Le hicieron una ayuda. They made him a help. Veamos en la Biblia lo que dice Génesis capítulo 2 Let us see what the Bible says, Genesis chapter 2, y versículo 21. verse 21. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Entonces el médico de médicos hizo una cirugía, eso no lo dice la Biblia, eso ya es extra. Entonces el médico de médicos hizo una cirugía, abrió el tórax de Adán y de ahí sacó ¿a quién? A Eva. Leamos, por favor, verso 21. Verse 21 says, so the Lord God caused the man to fall asleep in a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Y le abrió su costado And he opened his ribs, y le sacó and he took out una costilla a rib de la cual él creó a Eva. from which he created Eve. Es algo bastante impresionante, It's something amazing, porque yo no entiendo cómo de una costilla pudo hacer a una mujer perfecta. because I don't know how God can make a perfect woman out of a rib, Y se la hizo bien bonita, and he made her very pretty, porque cuando él se despertó, because when he woke up, se quedó fascinado. he was amazed. Y él dijo, ahora ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. And he said, now she is a bone of my bone and a flesh of my flesh. Y luego el Señor ofició la primera boda. And then God did the first wedding. En el capítulo 2, si usted lo lee en casa, In chapter 2, if you read it at home, ahí se ve cómo el mismo Dios ofició la boda you can see how God officiated the wedding. y les dio una orden. And he gave them a commandment. Y les dijo, multiplíquense And he told them, multiply yourselves y llenen la tierra. and fill the earth. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les comunicó So what did God do? He communicated su them deseo his wish. y les comunicó And he communicated su trabajo. his work. O sea que les dio trabajo. So he gave them work to do. ¿Cuál era el trabajo? What was their work? Que se multiplicara. For them to multiply themselves. Y no solamente multiplicarse, And not only multiply, que llenara la tierra. but to fill the earth. La tierra es grande, The earth is big, bastante grande. very big. Ahora en estos tiempos modernos, Now in these modern times, si toma un avión de ir aquí a China, if you take a plane from here to le China, va a tomar por lo menos 20 horas. it's going to take you about 20 hours. Es grande la tierra, ¿no? The O earth sea is que les big. dio un trabajo arduo. So he gave them a big job. Veamos entonces So en este diálogo. let us see in this dialogue. Dice entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. So the Lord God caused the man to fall asleep in a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. El 22. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Entonces cuando vemos esta escena, So when we see this scene, podemos ver que para Dios no hay nada imposible. we can see that there's nothing impossible for God. Y cuando nosotros comprendemos esto, And when we understand this, podemos confiar we can trust que cualquiera sea la circunstancia that whatever the situation que se puede estar viviendo en el matrimonio, that could be arising in the matrimony, aún matrimonios que están separados, even marriages that are split, pueden ser they can be restaurados. restored. ¿Cuántos creen eso? How many believe Yo lo that? creo. I believe it. Yo lo creo porque la Biblia dice I believe it because the Bible says que la voluntad de Dios that God's will no es que estén separados, is for them to be separated ni que haya divorcio. and not to be a divorce. Dios
dice, incluso la Biblia dice lo que juntó Dios, So the Bible even says that what God brought together, que no lo separe el hombre. let no man separate it. Así que es importante entonces trabajar So it's very important for the couple to work en la comunicación, in the communication, pedir la ayuda de Dios to ask God's guidance y confiar and trust que Él puede restaurar. that He can restore. Pasemos entonces a este punto. So let us go to the next point. Dios, el propósito fue formarlos y comunicarles sus planes, vimos eso. God's purpose was to create them and communicate with them. El problema fue cuando ellos desobedecieron. The problem was when they became disobedient. Entonces la clave en el matrimonio So the key in a marriage es obedecer a Dios. is to obey God. Si nosotros obedecemos a Dios en lo que Él nos ha dejado escrito, If we obey God in what He has left written, no vamos a tener problemas. we're not going to have problems. Vamos a tener dificultades, sí, We're going to have difficulties, we will, pero vamos a resolverlas but we will resolve them con facilidad. easily. Quiero que veamos este verso, Génesis 3:9. I want us to see this verse, Genesis 3:9. Lo bueno, Wendy, es que todo está en Génesis. The good thing is that everything is in Genesis. 3:9 dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? But the Lord God called to man, "Where are you?" Y no es que Dios no sabía dónde estaba. And it's not that God did not know where he was. Se dirigió a Adán porque él era el responsable He went to Adam because he was the responsible de su esposa. of his wife. Entonces ahí es donde Dios comienza a hacer la diferencia entre los roles que le da a cada quien. And that's where God starts to make the differences in the roles that he gives each of them. Entonces el responsable de casa es el varón. So the man is the one that's responsible from the O house. sea que los hombres tenemos una responsabilidad So men have a responsibility, bien grande, a big one, porque le tenemos que dar cuenta a Dios. because we have to give God account. La mujer le da cuenta a su marido, The woman gives account to her husband, pero el hombre le da cuenta a Dios. but the man gives God account. Yo pienso que ¿qué es más serio dar cuentas? What do you think it's Yo more creo que es serious? más serio darle cuentas a Dios, I ¿verdad? think it's more serious to give God an account. Porque cuando Dios no escucha Because when God does not listen, lo que Él espera escuchar del hombre, what he wants to listen from a man, entonces como Él es justo, because he is fair, entonces va con la mujer he goes to the woman y le pide cuentas a ella. and asks her for account. Eso fue lo que pasó si usted lee Génesis 3, el capítulo entero, That's what happened if you read Genesis chapter 3. como una tarea se va a dar cuenta. As a homework, you will see. Pero vamos a seguir más adelante con la comunicación. But we're going to continue with Y communication. una de las cosas que sucede en la comunicación And one of the things that occurs in es communication el miedo, is fear. es el temor. Is fear. Muchas veces no se comunica por temor. Many times there's no communication because of fear. Y eso es muy interesante porque en el huerto del Edén fue lo que sucedió. And that's very interesting because that's what happened in Eden. Cuando Adán se escondió When Adam hid himself y no quería ver a Dios, and he did not want to no see quería God, hablar con él, he did not want to speak to him. cuando Dios le dijo, ¿por qué te escondes? When God said to him, "Why are you hiding?" Él le dijo, porque tuve miedo. He said, "Because I was afraid." Entonces, el temor es algo que es muy destructivo, So fear is very destructive porque a veces el temor no lo deja a uno afrontarse a la realidad. because sometimes fear doesn't let you confront reality. Y es muy importante And it's very important que afrontemos la realidad que vivimos. for us to face the reality that we live. Fíjese, aquí le traje una ilustración. A mí me gustó esa foto. I brought you this picture. I really liked it. Ella le está gritando, ¿verdad? She's yelling at him. Y él se puso a aquellos que lo ensordecen de una vez. And he put those earphones that he cannot even listen Usted to. sabe que esos audífonos los usan los que trabajan con aviones. You know that those earphones or headphones are used by the ones that work in Ellos les dan la airplanes. señal al avión así. They give the signal to the airplanes. El motor del avión es muy ruidoso The motor of the airplane is very y noisy, esto les protege sus oídos. and that protects their ears. Pero en este caso ella quiere comunicar algo, But in this case, she wants to communicate something, pero él simplemente está ignorando, ¿no? but he's simply ignoring it. Muchas veces el hombre ignora.
Many times the man ignores, aunque usted no lo crea. even if you don't believe it. Y aunque muchos hombres digan que no, And even if men say that it's not true, es por temor. it's because of fear. Temor no a ella, Fear not to her, sino temor a escuchar lo que no quiere escuchar. but fear to listen to what they don't want to hear. Entonces se toma una actitud So an action is taken como de indiferencia. of indifference. Entonces veamos, la respuesta de Adán fue, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por primera vez se oyó la palabra miedo. So Adam's answer was, I hid from you because I was afraid and I was naked. For the first time the word fear appears. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción del hombre? Alejarse de Dios. So what was the first action was to get away from God. Pero cuando eso sucede, también en el matrimonio comienzan a alejarse el uno del otro. But when that happens in a marriage, they start going away from each other. Entonces es muy importante, varones, So it's very important, men, esposos, husbands, que aprendamos for us to learn, a escuchar a nuestras esposas. for us to learn to listen to our wives. Porque cuando el varón comienza a cerrar sus oídos, Because when the man starts to close their ears, entonces comienza la separación. that's when separation starts. Porque la mujer tiene una virtud Because the woman has a virtue que sí se comunica muy bien. that they communicate very well. La mujer sí sabe comunicarse, The woman can communicate. pero cuando no haya con quién comunicarse, But when she can't find to who to communicate, entonces hay un peligro. then there's a problem. Porque si el esposo no le pone oído, Because if the husband doesn't hear, alguien más le va a poner oído. someone else will. Porque una de las cosas que a la mujer le gusta Because one of the things that women like es que la escuchen. is for her to be listened to Y también que escuchar. and also to listen. Escuchar que es bonita, Listen that she's pretty. escuchar que no puedo vivir sin ti. Hear, I cannot live without you. Cosas bonitas. Beautiful things. Porque la mujer es más de escuchar, es como más audible. Because the woman likes to listen. Y al varón es más visible, ¿verdad? Le llama la atención lo que ve. As opposed to a man, they are more visible. They like to see Pero a la things. mujer le gusta escuchar But the woman likes to hear y le gusta sentir, and likes to feel. ¿verdad? Un abrazo, A hug, un beso a kiss, y una palabra bonita. and a sweet word. Es muy importante, esposos, It's very important, husbands, que pongamos eso en la lista. for us to put that in the list. Decirle cosas bonitas a la esposa. To tell her beautiful things. Bueno, veamos entonces otro punto. El miedo impide comunicarse con la verdad, Fear impedes us to communicate with truth, pero la Biblia quiere que nosotros seamos personas libres. but the Bible wants us to be free. Una de las cosas que son importantes One of the things that's important es que no hayan secretos is that there shouldn't be any secrets en el matrimonio, in a marriage. que todo esté sobre la mesa, Everything should be set out in the table, que si algo se va a hacer, that if something's going to be done, la esposa sepa qué es lo que el varón va a hacer. the wife should know what the husband will do. Y si ella va a hacer algo, And if she's going to do something, también que él sepa. he should know as well. No deben de haber secretos. There shouldn't be any secrets. Y que tomen las decisiones juntos. And for them to take decisions together. Eso es muy importante, That's very important. porque eso lo que va a traer en la casa es Because that's what's going to bring a home libertad. freedom. Y la Biblia dice And the Bible says en Juan 8:32, in John aquí lo 8:32, puede leer, y conoceréis la verdad, and you will know the truth, y la verdad and the truth os hará libres. will set you free. Entonces la verdad empieza con Cristo, porque Cristo es la verdad. So the truth starts with Jesus because he is the truth. Pero también la verdad But the truth also incluye includes que todo lo que se haga en casa for everything that's done at home sea conocido por ambos. be known by both of them. Eso es parte de la comunicación. That is part of communication. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Se acuerdan ambos cuando eran novios? Now I'm going to ask you a question. Do you remember when you were girlfriend and boyfriend? Yo entiendo que aquí hay novios I know that there are boyfriend girlfriends here que pronto se van a casar. that soon will get married, Pero los que ya tienen, allá están levantando una mano. but they're lifting a hand.
Pero los que ya tienen 3, 2 años, But those, 5 años, but those that are 2, 3, 5 years, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, quizá habrá alguien de 35 años aquí. 35, is there anyone Todavía that has no. been Ah, bueno. 35 años de casado. 35 years of being married? Pero bueno, es importante But it's important que nos comuniquemos for us to communicate y que nos acordemos and for us to remember cuando éramos novios. when we were girlfriend and boyfriend. Mira esa foto tan bonita. Look at that beautiful picture. En esa foto ahí no hay fallas, And there's no faults. ahí él es infalible, There he is blameless. ella es perfecta, She is perfect. pero ya cuando se casan But when they get married, se comienza a desvanecer esa imagen, ¿verdad? that image starts to fade away. Quiero referirme a este punto. I want to refer to this point. Todos nos enamoramos We all fall in de love nuestra pareja. with our couple. Esa es la razón por la cual nos casamos, That is why we get married. ¿verdad? Cuando él se fijó en ella y ella se fijó en él. When he paid attention to her and she to him, Para él so that he, no existía otras mujeres más que ella, so for him no la other más woman, hermosa de todas. no other woman existed other than her. She was the most beautiful. Y para ella, And for her, él era el hombre ideal. he was the ideal man. ¿Pueden decir o confirmar eso las mujeres? Women, can you confirm that? ¿Que él era el hombre ideal? That he was the ideal Sí. man? Y los varones pueden confirmar que no tenían ojos para nadie más. And man, can you confirm you had eyes for no para one ella, else ¿no? than for her? Entonces es importante So it is important que recordemos, for us to remember, porque no habían inconvenientes, ni había falta ni fallas. because there were no faults or blame. Ahora, usted sabe que eso era una ilusión, Now you know that that was an illusion. eso era algo pasajero, That was something that passed porque by, cuando ya uno se casa, because when someone gets married, entonces ya comienzan los problemitas. that's when problems arise. Los primeros meses todo es luna de miel, The first couple of months are like a honeymoon. algunos hasta logran hasta el año, Some even last a year, pero ya después del año, but after a year, que él deja los calcetines tirados por cualquier lado that he leaves his socks everywhere, y que ella no arregla la cama, and that she doesn't make the bed, entonces comienza a irritarlos a ambos. then they both get irritated. Que a ella le gusta de cierto modo tener la sala That she likes to have the living room a certain way, y él llega y tira todo. and he goes and throws everything. Comienza a irritarla She starts to get y irritated, comienza a darse cuenta and she starts to notice que sí hay fallas. that there are faults. Y él comienza a darse cuenta And he starts to notice que a ella le falta aprender. that she still has to learn. Pero es por eso importante que nosotros, That is why it's important for us como varones, como hombres, as men tomemos el liderazgo en casa to take the leadership at home y comencemos a ver qué es lo que hace falta and to start and see what's missing y ayudar a su esposa. and to help the wife Y la esposa ayudarlo a él. and the wife to help him Y comenzar a hablar aquellas cosas que gustan and to start talking about the things that y that las they que like no gustan, or they dislike, para que entonces comience a ver que ese complemento, ¿verdad? so that there could be that compliment. Entonces, ¿cuántos se acuerdan cuando eran novios? So how many of you remember when you were dating? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Nos acordamos? Do we remember? Yo sí me acuerdo, I remember. mucho me acuerdo. A lot, I remember. Muy vivo, muy vivo. Very vivid. Me acuerdo, mi esposa me pregunta de qué me acuerdo. I remember my wife ¿Se da asked me, cuenta de lo que le estoy diciendo? La mujer le gusta escuchar. the woman likes to Uno listen. dice algo, The woman says, pero I say ellas something, quieren saber detalles. but they want to know details. Es importante It's important. que uno de hombre esté atento a eso. Ahora yo le voy a responder a ella. Yo recuerdo So now I'm going to answer her.
Yo recuerdo I remember que la acababa de ver, that I had just seen her. solamente me iba, tomaba el bus I would just take the bus, y cuando llegaba a donde me tenía que bajar, and where I got to where I had to lo get off, primero que hacía era buscar un teléfono público the first thing I would do was to look for a public y la phone, llamaba. and I would call her. La acababa de ver, acababa de estar platicando con ella horas, I had just seen her and spoken to her hours, pero quería seguir hablando con ella. but I still wanted to talk to her. De eso me acuerdo. That's what I remember. Es importante. It's important, Pero hay que mantener eso vivo. but you have to keep that alive. Hay que mantenerlo vivo. You have to keep that alive. Yo recuerdo que a veces, I remember that sometimes cuando yo llamaba, when I would call, mi cuñado contestaba, my brother-in-law would answer, el hermano mayor. her older brother, Entonces a él no le gustaba and he did not like que yo llamara. for me to call. Entonces yo tenía que ver de qué manera me comunicaba con él. So I had to find a way so I could talk to her. ¿Y sabe qué hice? And you know what I did? Como mi cuñada Vilma vivía ahí cerquita de la casa, Since my sister-in-law lived close by, Vilma, yo le decía, Vilma, venite conmigo. I would tell her, come with me. Yo marcaba el número I would dial the number, y cuando mi cuñado contestaba, hablaba Vilma. and when he picked up, Vilma would speak. Y le decía que quería hablar con mi esposa. And she would say that she En wanted to ese speak to tiempo my mi wife. novia. And at that time, my girlfriend. Entonces no había problema, ya cuando ella agarraba el teléfono yo ya estaba al otro lado. So there was no problem because when she grabbed the phone, I was already there. Eso es lo que pasa That's what happens cuando uno quiere comunicarse. when you want to communicate. Se encuentran las formas, las maneras. Methods are found. Entonces ahora que somos esposos, So now that we're married, debemos de entonces de tratar de todos los medios we should find any method porque esa possible comunicación for that communication sea una comunicación buena. be a good communication. Yo creo que eso lo tenemos que trabajar todos los días. And I think we should work on that every Porque yo day creo que nos hace falta también, ¿verdad? because I think we still have to work on it. Yo por lo menos siento que me hace falta mejorar aún mi comunicación con mi esposa. At least I feel I have to improve my communication with my wife. Y por lo menos pienso que en los que estamos aquí no soy el único. And I think from all of us that are here, I'm not the only one Porque de otra manera no estuviéramos aquí. because otherwise we wouldn't be here. Veamos entonces, sigamos recordando el noviazgo. So let us keep remember our girlfriend-boyfriend ¿Por qué times. razón? Porque muchos al casarse se olvidan de aquel amorío que tenían. Because many, when they get married, they forget about that. Se olvidan de decirle a ella qué tan linda es, qué tan bonita. They forget to tell her how beautiful she is, how pretty she Y is. también a veces a ella se le olvida decirle a uno And que she, tan bien se ve. and she even forgets to tell him how beautiful he looks. Porque muchas veces solo ellas quieren escuchar también, ¿verdad? Qué bonito se ve. Because sometimes they're the only ones that want to hear it. Pero aunque lo crean o no, But believe it or not, a uno de hombre también le gusta men also like que le digan que se ve bien. to hear that they look good. ¿Están de acuerdo los varones? Do you agree, man? ¿Ven cómo mueven la cabeza See así? how you move their heads? Créanlo o no lo crean. Believe it or not, Por lo menos una vez al año at least once a year, lo hacen sentir bien a uno. they make them feel good. Y dice mi esposa, una vez al año no hace daño. And my wife says once a year is not bad. Pero fíjese que yo sí soy muy afortunado en eso porque mi esposa a mí me dice mucho. I feel very fortunate in that A side mí me dice because, mucho que me veo bien. because my wife often tells me I look good. Yo creo que a veces no me veo bien, Sometimes I don't look good, pero ella me dice que me veo bien. but she tells me I look good. Eso es muy importante. That's very important. No hay expresión, There's no ya no hay expression. aquella amabilidad. There's not that kindness. Yo creo que eso es muy importante. I think that's very important. Varones, es muy importante que le abramos la puerta del carro a la esposa. Men, I think it's very important for us to open the door to ¿Verdad our que sí? wives, ¿Qué right? dicen las esposas? What do the wives say? ¿Cómo se siente la mujer cuando viene el esposo y se toma la tarea How do women feel when de the que man ellas pasen adelante? comes and opens the door so they can go ahead? Yo trato de recordar eso. I try to remember that.
y hacerlo. and to do it. Mi esposa es testigo de eso. My wife is a witness. No lo hago todo el tiempo, I don't do it all the time. quizá lo debería de hacer todo el tiempo, I should probably do it all the time, pero trato de hacerlo but I try to do it cada vez que recuerdo. as much as I remember. Y es seguido, no voy a creer que de And vez it en is cuando. often. Don't think that I don't. No, lo hago seguido. I do it often. Es importante eso It porque is important because ella se siente especial. she feels special. Y no necesariamente solo para el Día del Cariño, And not just for Valentine's Day. ¿verdad? Porque para ese día es todo ahí muy amables los varones. Because that day men are very kind to their Pero wives. pienso que el Día del Amor y el Día del Cariño es todos los días. But I think Debe de ser así. Valentine's Day is every day. It should be that way. Es muy importante también comunicarse los planes, los proyectos y las metas de cada uno. It's important for the couple to communicate goals and plans that they Porque have. para el varón es muy importante For a man, it's important que si él quiere realizar un trabajo that if he wants to do a job o quiere sacar algún estudio or wants to study something o algún plan or any importante, plan that's important, que su esposa lo apoye. that his wife supports him. Y para la mujer es muy importante And for the woman, it's important saber qué es lo que él quiere hacer to know what he wants to do. o no. Right? Mujeres, Women, ¿verdad que sí? right? La mujer es muy curiosa, es que ya lo trae. The woman is very curious. They have it in them. Y tiene un sexto sentido And they have a sixth sense que cuando el esposo entra that when the husband comes in y algo no anda bien, and something's not right, él no necesita decírselo. they don't have to say it. Simplemente ella dice, algo tiene. She knows that something's happening. Inmediatamente lo ve y dice, algo pasó. Immediately they know something's happening. Pero ¿sabe por qué la mujer tiene ese sexto sentido, si lo podemos llamar así? But you know why a woman has that sixth sense, if we can call it like that? Porque Dios la dotó Because God gave it to her de esa habilidad with that ability para ayudar a su esposo. to help her husband. Entonces veamos aquí, So let us see here. el romanticismo es muy importante. Romance is very important. Las palabras continuas de decir, te quiero, te amo, The, ¿se las dice usted a su esposa hoy? the words I love you, do you tell that to her? Por supuesto que en el noviazgo sí se lo decía, ¿verdad? Of course, when you were dating, you did. Y cuando uno dice esto, ¿sabe qué es lo que la Biblia dice? And when you say this, you know what the Bible says? Te enlazaste You are tied con tus propias palabras. with your own words. Cuando usted le decía a su novia, sin ti no puedo vivir, When you told your girlfriend, I cannot live without you, eres toda para mí, you're everything to me, te quiero, te amo, I love you, se enlazó you tied yourself con sus propias palabras. with your own words. Eso es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Pero yo pienso que enlazarse con esas palabras es para bien. But I think tying yourself with those words is for good. Dice Proverbios 6:2, Proverbs 6:2 says, te has enlazado you have tied yourself con las palabras de tu boca with the words of your mouth, y has quedado preso and you have been tied con los dichos with the sayings de tu boca. of your lips. O sea que cuando nosotros venimos al altar y prometimos estar en las buenas So y en las malas, when we came to the altar and we promised to be in the good and the bad, en la riqueza, in richness, en la pobreza in poor, y en la enfermedad in sickness, y en salud, and in health, nos enlazamos. we tied ourselves. Pero como hombres, But as men, le decía yo a los varones el otro día, I used to tell men last time, compórtense behave yourselves como hombres. as men. Si prometieron, cumplan. If you promise, do it. Porque la mujer no tiene mucho problema en esos aspectos. Because a woman doesn't have a lot of problems with that. Pero el Señor nos deja escrito But the Lord lives it in que al hombre siempre se le recuerda. that a man has to be remembered, Compórtate como hombre. behave like a man. Fíjense que el rey David, Look, King David, antes de morir, before he died, él ya tenía un sucesor en el trono. he had a successor, Y este fue Salomón. and this was Solomon. Y el último consejo que le dio And the last advice that he gave him antes de morir, before he died, lo llamó y le dijo, hijo, he called him and he said, son, sé hombre. be a man.
Ese fue el último consejo que le dio, That was his last advice, que fuera hombre. to be a man. Entonces, hay un privilegio en ser varón, So there is a privilege to be a man, pero debemos de ser hombres de promesas, but we should be men of promises, de cumplirlas. to fulfill them. Dicen amén los varones. Do the man say amen? No, pues hay que preguntar. That's why I have to ask. Veamos esto. Let us see this. Para muchos el diálogo era de mucho interés, To many, dialogue was a big interest. pero aquí hay algo que es importante mencionar, But here's something important to mention. porque muchos tenían un diálogo que lo empezaron con malas intenciones. Because many started a dialogue with bad Muchos intentions. hombres, Many men, estando en el noviazgo, being in a dating, acosaron a sus novias they accused their girlfriends y le dijeron pues que si me amas demuéstramelo, ¿verdad? and told her, if you love me, show it. Y quisieron tener relaciones sexuales con ellas antes, And they tried to have sex with them before. pero lo hicieron But they did it, con chantajes, fulfilling their ears with con manipulation. manipulación, con chantajes. Y luego ella accedió And then she accepted, y luego comenzaron, se casaron and then they got married, y ellos comenzaron a tratarla mal. and he started treating her bad. Creo que esto es muy importante porque esto no debe de ser así. Si eso sucedió así, si eso fue así, I think this is very important because if it happened like that, yo pienso que hay que ponerle un alto it has to be stopped a las actitudes malas. to bad attitudes. Nunca es tarde It's never too late para arrepentirse to repent y para hacer las cosas bien. and to do things right. Veamos otro punto. So let us see another point. Y aquí la cosa se pone caliente. And here's where things start getting hot. Porque cuando esto sucede, comienzan a usarse palabras duras, grotescas y un vocabulario bastante agresivo Because when this starts happening, harsh words start occurring en el matrimonio. in a marriage. Y usted va a ver aquí la cosa se pone ya encendida, And you'll see things get hot here. ¿verdad? Fuego. Fire. Usted ve a una pareja ahí, You see a couple there. se ven muy bien de apariencia ambos, They look well from appearance, pero a ella la ve usted bastante but you can see that she ofendida, is very offended, herida, hurt, y a él lo ve con una actitud como quien dice, ¿qué pasó? and you can see that he has an attitude like, what happened? Entonces es muy importante que comencemos a hacernos estas preguntas. So it's important for us to ask ourselves this question. Los varones, ¿estás usando reglas desmedidas con tu boca? Man, are you using rules that are out of place from your mouth? ¿O mujer, estás usando reglas desmedidas con tu boca? Or women, are you using words that are out of place? Porque esto va por los dos lados. Because this goes both ways. Muchos piensan que la violencia doméstica solo se da de hombre a mujer. Many think that violence in a home is just from man to women. Y pienso que en la mayoría de veces podríamos decir que un 80% And I think that many of the times, about 80%, esto es una realidad, this is a reality. quizá. Maybe. Y quizá el otro 20% son las mujeres And about the other 20% are las que son women, agresoras, are the ones that are aggressive. ¿verdad? Ellas son las que gritan, They're the ones that yell. ellas son las que quiebran platos They're the ones that break plates. y también las que les pegan al marido. And the ones that hit their husbands. Yo recuerdo I remember que yo tenía aproximadamente 10 años that I was about 10 years old, y tenía un compañero de colegio and I had a classmate, que éramos muy amigos. and we were very close. Vivíamos, él vivía casi enfrente de donde nosotros vivíamos, He lived almost in front of where I lived, pero los días viernes but Fridays, de la casa de él se oían gritos, from his house, you could hear yells. se oían malas palabras, You could hear bad words. quebraban cosas en el garage de la casa You can hear things breaking in their garage, y era la mamá. and it was the mom. Ella era la que le pegaba al papá She was the one that hit the husband, y era terrible. and it was terrible. Yo creo que al Señor le gustaba tomar I think the man liked to drink,
Y cuando él venía ya como a las 10 de la noche bien tomado, And when he would get home around 10, very drunk, ella tenía un gran recibimiento para él. she had a great welcoming for him. En lo que yo me di cuenta, And what I've noticed, yo noté que él era muy tranquilo. I noticed that he was very calm. Noté que cuando estaba borracho I noticed that when he was drunk, no era agresivo, he wasn't aggressive, pero la agresiva era ella. but she was the one that was aggressive. Pienso que la comunicación faltaba ahí. I think there was a lack of communication. Digo esto pues porque se usan palabras desmedidas I say this because they're words that are used out of place, que hieren. that hurt. No solamente el hombre hiere a la mujer, sino la mujer puede herir a su esposo. Not only a man can hurt a woman, but a woman can hurt her husband. Lo que pasa es que el hombre muchas veces no dice nada. What occurs is that many times a man won't say anything. Incluso cuando está siendo abusado, Even when he's being abused, no dice nada. Usted no ve muchos reportes de la policía he doesn't say anything. You can see there are many reports from the police donde solo la mujer es la que se queja, where the woman is the one who puts the complaints, pero el varón generalmente no lo hace. but the man usually doesn't. Y no lo hace por diferentes razones. And he doesn't do it for many reasons. Una de las razones es por vergüenza, One of them is for shame. no se quiere sentir mal, He doesn't want to feel bad que lo maltratan en casa that he is mistreated at home, y por eso se calla. and that's why he stays quiet. Pero entonces, ¿qué es lo que debe haber en casa? Tenemos que cuidar nuestra lengua. So we have to watch what we say at home. Tenemos que ser muy cuidadosos, We have to be very careful, empezando con los esposos, starting with the husbands, pero no dejando a un lado tampoco las esposas. but wives not setting themselves aside. La Biblia dice, The Bible says, maridos, husbands, amen a sus mujeres. love your wives. Es alguien que ama, So someone that loves no va a tratar mal a nadie. will not treat anyone bad. Pero luego dice, mujeres, But it also says, women, respeten respect a sus esposos. your Entonces, husbands. una mujer que respeta a su esposo So a woman that respects her husband no lo va a tratar groseramente. will not treat him bad. Es muy importante eso. So it's very important. Veamos cómo usamos nuestra boca. So let us see how we use our mouth. ¿Aún abusas del lenguaje hiriendo al esposo o a la esposa? Do you abuse in words, hurting your husband or wife? Si la respuesta fuera sí, If the answer was a yes, yo pienso que esta noche, I think that tonight es un buen momento para reflexionar is a good time to reflect y parar and stop de tener actitudes tales. to have those attitudes. Ahora, el chantaje, esta palabra me llamó mucho la atención. El chantaje, la manipulación. Manipulation, Bueno, chantaje es una palabra francesa. that word that starts with a CH is a French word. Chantaje, así se dice. Chantaje, that's how you say it in French. Chantaje Chantaje, es una palabra francesa. it's a French word. Y aquí yo lo estaba viendo en el diccionario y dice del francés chantaje. And I was looking at it in the dictionary and it says chantaje, a French word. Entonces, un chantaje primeramente es una extorsión. So first of all, this means it's an extortion. Este término procede del vocablo latino extorcio This proceeds from the vocabulary land that says y se refiere a una amenaza and it refers to a threat de difamación o de daño of defamation or hurt que se hace contra alguien that is done against someone con el objetivo de obtener algún provecho de él. with the objective to get something out of them. Entonces, lo crean o no, en los matrimonios se da esto. So believe it or not, this occurs in Hay marriages. muchos hombres que There are many- chantajean a sus esposas, There are many men that manipulate their wives. las extorsionan They extort them con amenazas with threats y hay esposas que hacen lo mismo. and their wives to do the same. Entonces, esto no debe de existir en el matrimonio. So that should not happen in a marriage. Y yo tengo que mencionar estas cosas And I have to talk about this. porque quizá alguien puede decir, pero el pastor está exagerando. But someone could say, but the pastor is exaggerating. Y yo le puedo decir que no, And I can say no. porque hay muchas personas Because there are many people que las vemos en la calle, that we see them in the streets son muy amables, that are very nice, pero no sabemos but we don't know realmente cómo viven en su casa. how they live at home. Pero la voluntad de Dios But God's will
es que en la casa, it's that at home, en el matrimonio, in a marriage, no hayan amenazas there are no threats ni extorsiones, or extortions, sino que haya amor, for there to be love, haya comprensión there to be comprehension, y haya una comunicación abierta, and to have an open communication en donde ella pueda decir in which where she can say libremente freely lo que ella piensa what she thinks, y él también. and he as well. Cuando tenemos una relación así, When we have a relationship like that, tenemos una relación sana. we have a healthy relationship. Es muy importante que el hombre It's very important for the man sepa escuchar a su esposa to hear his wife y que la deje que se exprese and to let her express herself lo que siente. how she feels. Muy importante. It's very important. Dicen amén los varones. Do the man say amen? Veamos entonces algo más. La Biblia nos habla en contra del chantaje So y de the, la lengua jactanciosa. so the Bible speaks against those things. Dice el Salmos 12, versículo 1 al 4. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Preguntan arrogantemente. Help, Adelante, por favor. help, Lord, for the godly are no more. The faithful have vanished from among men. Everyone lies to his neighbor. Their flattering lips speak with deception. May the Lord cut off flattering lips and every boastful tongue. Then say, we will triumph with our tongues. We own our lips. Who is our master? Entonces, es muy importante que veamos que en la casa tiene que haber piedad, So we have to see that in a home there has to be en la humbleness. casa tiene que haber fidelidad, There has to be faithfulness. en la casa tiene que haber un corazón recto In a house there has to be a straight heart, y no un corazón doble, and that is not double. y no tiene que haber labios mentirosos And there should not be a lying o lips. lisonjeros, Or que lo único, el lisonjero es alguien que solamente quiere endulzar el oído, flattering lips who wants to just talk sweet pero things, no habla verdad. but doesn't speak the truth. Todo lo que habla es nada más falso, Everything that they speak is false por algún propósito desviado. for a bad purpose. Entonces, a Dios no le agrada eso. So God does not please with that. Veamos algo más. Let us see something else. El peligro de usar ese lenguaje falso es este. Proverbios 26, 28 dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera, engañadora, falsa, aduladora, hace resbalar. Entonces, el que habla con una lengua falsa, no solamente atormenta a quien se lo está diciendo, sino que también su propia alma es atormentada. Porque el engaño y la falsedad que no provienen de Dios, lo que traen es herida al alma, y eso hace resbalar. Y cuando la Biblia habla de resbalar es porque hay muchos peligros en la vida, en los cuales un hombre casado o una mujer casada, un matrimonio, pueden caer. Por eso es importante que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Se me fue, dale. Lee nada más Proverbios 26, 28. I can't summarize all of that, but I'm going to read the Bible. A lying tongue hates those it hurts, and a flattering mouth works ruin. Veamos entonces, y vamos a ir concluyendo, So we're about to conclude. así se define el diálogo. So this is how dialogue is defined. Es un comentario, es una plática It's a comment, it's a conversation para tener soluciones. to have solutions. Luego también, cuando un matrimonio se identifica el uno con el otro, So when in a marriage one can identify with one son another, partes unidas they're a part that's together, y toman decisiones juntos. and they make decisions together. Entonces, para eso se tiene que utilizar el diálogo, So that is why dialogue exists, para traer soluciones to bring solutions, y para que todas las cosas marchen muy bien. and so that everything runs well. Entonces tiene que haber una colaboración entre ambos, So there ¿verdad? has to be a collaboration between both. Para eso es el diálogo, That para is- que haya una colaboración. That is why there's dialogue.
Ahora veamos para qué Dios nos buscó a nosotros. Now let us see why God seeks O us. sea, Dios nos busca no para beneficiarse de nosotros. God seeks us not to get a benefit from Es us. muy importante que nosotros entendamos que Dios nos busca para bendecirnos. It's very important that for us to understand that God seeks us to bless us. Cuando la gente no comprende esto, When people don't understand that, la gente huye de Dios. they run away from God. Dios los anda siguiendo y ellos andan huyendo de Dios. God goes after them and they're running away Porque no han escuchado because they have not listened lo que Dios quiere comunicarles. what God wants to communicate to them. Entonces, veamos esos ejemplos. Aquí hay un verso, esto está en Deuteronomio 28, versículo 2. Si lo lees aquí, Wendy, aquí lo puedes leer, es corto. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. So we're going to read this verse in Deuteronomy 28:2, and it will come to you these blessings, and they will reach you if you hear Jehovah, the voice of Jehovah your God. Y dice Salmo 119, versículo 56, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. And Psalms 119:56 says, and these blessings I had because I kept your commandments. Entonces, cuando guardamos los mandamientos del Señor, So when we keep God's commandments, Dios nos va a bendecir. God will bless us. La Biblia dice de que Él unió al hombre y a la mujer, The Bible says that he united man and women, y dice también, por tanto, el hombre and he says, therefore man dejará a su padre will leave his mom y a su madre, and father. se unirá a su mujer They will unite to their wife, y serán una sola carne. and they will be one flesh. Entonces, cuando seguimos los principios de Dios, So when we follow God's commandments, cuando alguien se casa, when someone gets married, la Biblia dice, el varón tiene que dejar a papá y a mamá. the Bible says that the man has to leave dad and mom. Cuando comienza a vivir con su mujer, When he starts living with his wife, comienzan a fusionarse, they start to blend. comienzan entonces a unirse, They start to get together. porque cuando la Biblia dice, serán una sola carne, Because when the Bible speaks and says that they will be one flesh, está hablando en un futuro que se está complementando cada día. it's talking about a future that's fulfilling every day. Todos los días esa unión se está dando y se está dando. Every day the unity is getting Y closer and Dios, closer. y Dios bendice esa unión. And God blesses that unity. Entonces eso quiere decir que no tienen que haber terceros en un matrimonio. So that means there should not be a third person in a marriage. La única tercera persona The only third person que puede existir that should exist es el Señor Jesús. is the Lord Jesus. De ahí nadie tiene que dejar Then no one should let que se metan en su relación. for anyone to get involved in your Ni relationship. papá, Nor ni dad, mamá, nor mom, ni los hermanos, nor siblings, ni nadie. no one. A menos que ambos Unless both of them pidan algún consejo ask for an advice y en mutuo acuerdo and in mutual accordance, vayan con una tercera persona they go with a third person para que los aconseje. so they can get help. Muy importante eso, It's very important porque for cuando that. se sigue el proceso como Dios lo quiere, Because when that process is followed like God asks, Dios bendice. God blesses. Dice la Biblia, el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. The Bible says, he who loves his wife loves himself. Esto es para los varones. This is for men. Varones, si amas a tu esposa, Men, if you love your wife, te amas a ti mismo. you love yourself. Quiero leer lo que dice la Biblia. Dice Efesios 5:22. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. So I want to read the Bible in Ephesians 5:28. Therefore, man or husband, love your wife as you love your own bodies. He who loves his wife loves himself. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, Because no one hated their own body. Instead, they took care of it. como también Cristo a la iglesia, Just like Christ with the church. porque somos miembros de su cuerpo, Because we're members of his body, de su carne of his flesh, y de sus huesos. and of his bones. Entonces es muy importante, cada quien sustenta y cuida su cuerpo, todos lo hacemos, ¿verdad? So we all take care of our bodies, Pero right? los varones nos dicen But if the Bible speaks to us men, que cuando nosotros demostramos el amor a nuestras esposas, that when we show love to our wives,
Eso es la voluntad de Dios. That is God's will. Concluyo con esto. So I conclude with this. El esposo y la esposa A husband and a wife, ya no son dos, they're not longer two, son uno. they're one. Eso es lo que Dios estableció. That is what God established. Por lo demás, For everything else, cada uno de vosotros each of you ame también a su mujer love your wife como a sí mismo. just like yourselves. Varones, Men, mujeres, women, y la mujer respete a su marido. and women respect your husband. Si nosotros guardamos ese mandamiento If we fulfill the que commandment está en Efesios 5, that's in Ephesians 5, verso 33, verse 33, vamos a prosperar. we will prosper. Nuestro matrimonio va a florecer. Our marriage will flourish. La comunicación The communication va a ser buena. will be good. Y vamos a ser libres And we're going to be free porque vamos a conocer la verdad. because we will know the truth. Amén. Amen. Vamos a orar. We're going to pray. Invito a que se ponga de pie. I ask you to stand up, Digámosle, Señor Jesús, gracias and we're going to tell him, Lord, thank you por tu palabra, for your word, porque lo que hemos hablado because what we've spoken está escrito. has been written. Tú nos lo has comunicado You've communicated to us, y nos has buscado, Señor, and you've seeked us para bendecirnos, to bless us, para revelarnos to reveal us lo que quieres para nosotros. what you want for us. Le voy a pedir al esposo que le tome la mano a su esposa. I'm going to ask Y yo husband le to voy a take pedir a mi your esposa wife's que pase hand, aquí al frente. and I'm going to ask my wife to come up. Y tomando la mano de su esposa le diga, Señor, And taking the wife of your wife, tell him, Lord, aquí estoy, here I am, junto con mi esposa, next to my wife, para presentarme con ella ante ti to present myself before you y pedirte, Señor, and ask you, Lord, que tú nos escuches for you to hear us en esta hora at this time. y que bendigas And may you bless nuestra unión, our unity, nuestra comunicación, our communication, nuestro hogar, our home, que cada día that each day podamos conocer la verdad that we may know the truth, y que esa verdad and that truth que está en tu palabra that's in your word nos haga libres. make us free. Que podamos, Señor, That we, Lord, vivir live una vida agradable a life that's pleasing y digna de ti. and that's worthy of you. Te damos gracias We thank you, God, por habernos unido, for uniting us, por darnos el privilegio for giving us the privilege de ser esposo y esposa. to be a husband and wife. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Bendice cada hogar aquí representado. Bless each home that's in this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.